por ahí tenemos un audio que vamos a compartir con ustedes y que es muy interesante. Recuerda que después de la reunión de Barbados nos vendieron que el gobierno de Venezuela, la dictadura, el régimen de Maduro, como usted quiera llamarle, se había comprometido a no inhabilitar a nadie. A mí eso me sonó contradictorio porque a la misma vez que nos estaban vendiendo ese cuento en Washington, el embajador de Maduro ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU estaba diciendo algo distinto. Estaba diciendo, no, nosotros no inhabilitamos a nadie. Lo que pasa es que los tribunales son independientes y los tribunales bla, bla, bla y todo eso. Después vino el caso de este testaferro, el perro ladrador de la televisión. Diosdado Cabello. De Diosdado Cabello, que dijo que primero, por encima del cadáver de ellos, alguien iba... Ni siquiera aunque se vistiera y se peinara. Que no se vistiera María Corina Machado, que no iba a la fiesta, ¿no? Así que lo que hemos visto ahora ya es la tapa al pomo, ¿no? Y es una contradicción que tiene que explicar Juan González, compañía, quien haga la política hacia Venezuela. El madurismo ha respondido oficialmente, no solo desmintiendo, ellos el segundo día desmintieron, dijeron, oye, eso que están diciendo la prensa en Estados Unidos no es verdad, nosotros no hemos dicho eso de que no va a haber inhabilitados, fíjate, así tan claro. Entonces hay que preguntarle a quienes hacen la política hacia Venezuela, que le liberaron pues el petróleo durante 6 meses, hay que preguntarle, bueno, ¿quién miente? Ellos, ¿qué quedaron? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué está diciendo? Pues ahora el madurismo ha acusado de fraude a la oposición y ha amenazado con llevarlos a la cárcel. Y eso es muy interesante. Vamos a escuchar este reportaje de La Voz de las Américas, donde queda clarito cuáles son las intenciones del régimen de Maduro, y entonces esperemos por la rectificación de Washington, que no ha dicho esta boca es mía. Adelante. El gobierno del presidente Nicolás Maduro asegura que la primaria presidencial de la oposición venezolana, en la que la candidata María Corina Machado ganó con más del 90% de los votos el domingo, fue un fraude. En ese sentido, Jorge Rodríguez, jefe de la delegación del oficialismo en las negociaciones con la plataforma unitaria de la oposición, aseguró que solicitará una reunión de la Comisión de Verificación de los acuerdos firmados la semana pasada en Barbados. Está conformada por el doctor Gerardo Blay y mi persona, conjuntamente con un representante de los facilitadores, para evaluar esta situación. Cilia Flores, esposa del presidente Maduro, había asegurado el lunes que los responsables de la primaria tendrán que rendir cuentas. Lo que diría es que allí están las instituciones, las autoridades. El fraude es un delito, pues que los responsables del fraude respondan ante las autoridades por ese delito que han cometido ayer, y es contra el pueblo, pues. Machado, la abanderada de la oposición en los comicios presidenciales de 2024, descartó cualquier tipo de fraude en la elección del domingo. En todos los procesos electorales, en todas las elecciones, hay ganadores y perdedores. Yo creo que aquí está muy claro. El 22 de octubre, los ganadores fuimos los venezolanos, todos los venezolanos. Y el gran perdedor es Nicolás Maduro, que a nadie le quepa ninguna duda. No ha habido una elección con mayor escrutinio electoral y ciudadano como el que acabamos de vivir hace 2 días. Machado ha recibido respaldo de la mayoría de la oposición venezolana. A ver, vamos aquí por puntos. Número uno, quienes tendrían que denunciar un fraude son los que perdieron frente a María Corina y no lo han hecho, ¿no? Número 2, la reunión de Barbados se torna un arma en manos del madurismo, porque fíjate lo que dice el señor Jorge Rodríguez, que es el representante de esa reunión, que van a convocar a los firmantes de Barbados porque se ha violado el acuerdo. Entonces, o sea, que las primarias de la oposición violan el acuerdo. Quiere decir que lo que nos dijeron, no hubo acuerdo. Lo que nos dijeron los de Washington es falso sobre la inhabilitación, que lo sospechábamos desde el primer día, ¿no? Hay una contradicción por parte de la administración que se contradice con el tema de los inhabilitados. Pero hay algo peor. Cuando Cilia Flores, que es nada más y nada menos que la primera dama... La primera combatiente, ¿no? La primera combatiente de, qué sé yo, de la mujer de Maduro, amenaza con llevar a la cárcel
a los opositores, que es una orteguización del sistema de las elecciones, estamos yendo mucho más allá. No solo piensan desconocer esa decisión de la oposición, sino que piensan castigarlos mediante los instrumentos legales que tienen y manipulan en su poder. Pero aquí hay otro problema de concepto muy interesante, Diego, que mira tú, hablemos por ejemplo de claro, las primarias en Argentina son distintas, pero que es una distorsión. La idea, ellos habían convocado, la oposición llamó al Consejo Nacional Electoral para que avalara las primarias, el Consejo Nacional Electoral se negó. Bien, la idea distorsionada es que los partidos necesitan el aval de sus rivales para las primarias. Es como que ahora las primarias republicanas tuvieran que ser avaladas por los demócratas y las primarias demócratas tuvieran que ser avaladas por los republicanos. Y además esa confusión de gobierno con Estado. Quiere decir, o sea, la oposición puede de manera independiente del Estado y del gobierno realizar una elección como la podría realizar el Club de Leones o un equipo de fútbol. O sea, eso es una distorsión. Decir que solo lo que esté avalado por el Consejo Nacional Electoral es válido y que por lo tanto, como no está avalado, es un fraude. Ellos no están diciendo que la victoria de María Corina sea un fraude. Ellos están diciendo que el proceso en general es un fraude, ¿no? Y entonces es una distorsión absoluta de la realidad que no nos ha explicado Washington y que entonces volvemos a lo mismo. Le están dando un respiro y un montón de dinero a un gobierno bajo una promesa que ni siquiera hizo. Entonces, ¿a dónde vamos? Es verdad, ni siquiera hizo la promesa. Pero además, ¿cómo tú vas a esperar que un gobierno como ese cumpla una promesa en caso de que lo hubiera hecho? Hazme el favor. Bueno, pero vamos a suponer que te la hicieron y tú te la creíste, pero es que no la hicieron. Entonces están buscando en Washington pretextos para aliviar las sanciones al régimen de Maduro, como están buscando pretextos para aliviar las sanciones al régimen castrista, que de nuevo, no solo no ha suspendido su actividad como coyote enviando cubanos a través de Nicaragua, a pesar del sistema de patrocinadores, sino que sigue enviando soldados a Rusia. Hombre. Dijeron que tenían 17 prisioneros, dijeron no los han mostrado. Los piratas informáticos de Ucrania han descubierto más de 50 nuevos reclutas en Rusia, en el ejército ruso, una operación que todo el mundo sabe que no se puede hacer en Cuba, no solo sin la complicidad del régimen, sino desde el gobierno, organizado por el gobierno en coordinación con el ejército ruso. Entonces, aquí tenemos un problema gravísimo de personas que dirigen la política hacia América Latina y que en realidad parecieran estar representando los intereses de esos regímenes hostiles en vez de los intereses de los Estados Unidos. Patrocinan, promueven o toleran una reunión en Chiapas de actores en el éxodo migratorio que en realidad son los creadores del problema y no van a ser la solución. Díaz-Canel, Petro, que por supuesto la señora Castro de Honduras, terminan por culpar a los Estados Unidos. Qué raro. De un problema que es de ellos. Lo de Petro, y Petro además aprovechó para condenar a Israel, es decir, que hay un genocidio de Israel contra los palestinos. Claro, no. Y entonces la Embajada de Honduras dice que las relaciones diplomáticas con el régimen de Xiomara Castro, a pesar de las diferencias ideológicas, la cosa va bien, están en una etapa de... usaron un lenguaje como de enfriamiento. Están en un frío productivo, dijeron una cosa así muy contradictoria, ¿no? Y que siguen trabajando. Lo único que le interesa a Honduras es que le sigan mandando dinero, lo único que le interesa al régimen de Daniel Ortega es que permanecer en el poder, y lo único que le interesa al régimen de La Habana es seguir
chantajeando a los Estados Unidos y lo aprendió ya Venezuela. Venezuela está usando el chantaje migratorio. Fíjate que las declaraciones de Maduro son, si nos quitan las sanciones, la gente va a regresar a Venezuela. Antes los venezolanos se iban a Panamá, a Colombia, a los países vecinos, no había una migración. La han redirigido hacia Estados Unidos para usarla como un arma política. Y aquí, pues o se chupan el dedo, o se hacen los bobos, o son bobos, o son cómplices. A mí me disculpa, ¿no? Dice Frank Calzón, me regaña que esa no es la manera inteligente de tratar el tema, que la manera inteligente de tratar el tema es preguntarle a Juan González, mire, nosotros creemos que hay una contradicción, usted puede explicarla, ¿no? Yo en el fondo sospecho que no hay una contradicción, sino que hay una coincidencia de criterios. Entonces es un poco inocente creer, pero sí, puede ser más inteligente, pero como no somos políticos, nuestra labor es decir las cosas tal y como son. Nos vamos a... Para estar bien informado, te invitamos a escuchar América Radio 1260 AM Miami, la voz del exilio.